Bueno amigos, 7:02 de la mañana veníamos comentando que en Nueva York se dan cita líderes latinoamericanos en la Organización de Naciones Unidas para exponer problemas comunes a propósito de la 77ª Asamblea General en Naciones Unidas. Y nos acompaña Francisco González, internacionalista, especialista en sistemas de integración regional. Bueno, Francisco, siempre es un gusto tenerte por acá. Bienvenido. Gracias a ti por la invitación y a Carmen Elena, de verdad. Mira, y gracias por esto, chicos. Sí. Los populares suspiros. El equipo está feliz. Nos toca suspiro hoy. Muchísimas gracias. Mira, hay una agenda, ¿verdad? Común, evidente. Pero yo quisiera que en razón, bueno, de los intereses de Latinoamérica y del planeta en general, tú nos dijeras qué expectativas se pueden tener con respecto a esta cita en la ONU. Bueno, es un momento importante, pues, lo que estamos viendo. Parece que la etapa de pandemia cesó. Es presencial, ¿sí? Ya no es telemático. Van a estar los líderes mundiales. 193 países que conforman la Asamblea General de la ONU. Lleva varios días, ¿no? Va a ser una asamblea que comienza hoy, pero va a ser hasta el fin de semana. O sea que va a ser una agenda bastante apretada. Aparte que ya comenzó, de hecho, ya comenzó desde el viernes porque tienen la primera sesión de encuentros de cancilleres o directores o ministros del área. Se da precisamente en el tema de la educación, la crisis internacional educativa. Hay un encuentro sobre eso que tiene varios días y en la cual se han llegado algunos acuerdos previos, ¿no? Es decir, estas agendas previas van como arreglando la escena para los presidentes de los países. Hoy, desde ayer y hoy, los cancilleres fueron también llegando, arreglando agendas. Entiendo que se reúnen distintos organismos multilaterales, organizaciones de derechos humanos, por ejemplo. Hubo encuentros de la CELAC, en los cuales estuvo Venezuela, por supuesto, países de América Latina. Y bueno, ya México anunciaba, incluso estando AMLO en México previamente, en estos días que fue el grito de la libertad, ¿no?, de Morelos, allá en México, anunciaba el hecho de la posibilidad de llevar una propuesta a la Asamblea, al Consejo de Seguridad de la ONU, que es otro ente de la organización, con el hecho de, bueno, sí, buscar un espacio o un periodo de paz entre lo que ha sido la guerra en Europa, entre Ucrania y Rusia por 5 años, ¿no? Bueno, pero ha habido diatribas en lo interno de México. El mismo embajador de Ucrania ha contestado que no, que eso no puede ser así. Bueno, en fin, pero son cosas que previamente van generando las agendas nacionales que van a insertarse en algunas regionales, pero en algunas en la asamblea ya como tal, ¿no? La asamblea ya en pleno, que bueno, va a ser la deliberación de cada país según los temas que se van manejando y que, bueno, son sesiones largas, uno las puede ver, ¿no?, en el canal de la ONU en directo. Uno lo hace, ¿no?, pero para el común de la gente que no está como en estas lides de estos temas, pero, o sea, se van a discutir muchos temas que tienen que ver con la situación actual y sobre todo el tema de la guerra. Pues creo que es y el tema de las hiperinflaciones, ¿no?, que están ocurriendo, creo que lo hablamos en programas anteriores, porque son temas que están tocando a todo el planeta. Es decir, no solamente es ya Europa, toca a América del Norte, América del Sur. Nosotros estamos siendo afectados en toda la región, entonces son temas de agenda. La agenda económica va a tener mucho peso allí, al parecer. Francisco, voy con una pregunta principista de esencia, porque hay un viejo refrán que dice esto es lo que hay, y a la ONU se le hacen muchas críticas sobre su verdadera utilidad. Sí. En estos momentos que tú has descrito, oye, venimos de pandemia, todavía estamos en esa lucha. Todavía se muere gente. El mundo ha cambiado en tantas cosas. ¿Dónde colocas tú el valor de la ONU como un lugar de convergencia, un lugar de debate y un lugar del que deberían salir conclusiones y acciones? Ha habido propuestas, por ejemplo, para el tema de una posible reforma de la ONU, ¿no? Recordemos que la ONU se crea en el 45, en la etapa de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo reuniones previas, lo que fue anteriormente a la ONU, los organismos internacionales no lograron, digamos, leer sus propias realidades al punto que estalla la Segunda Guerra Mundial. En eso se va generando la ONU, ¿no? Los países, digamos, de lo que fueron los aliados que ganaron la guerra, van construyendo esta lógica y bueno, se da la Carta de la ONU, que es precisamente para preservar la paz en un contexto de guerra de aquella época y la seguridad internacional. Fueron como los dos puntos claves allí, los derechos humanos, ¿no?, que fueron precisamente los que se violaron en la guerra. Y es el contexto del 45, Eduardo. Yo creo que el mundo de esa época, bueno, estaba fabricando lógicas para poder integrarse en el mundo.
se da, bueno, sí, en Europa comienza a generarse los primeros apéndices de lo que va a ser la futura Unión Europea. Y en América, de alguna manera, en esta región, pues, también se va construyendo la Organización de Estados Americanos en esa época, ¿no? Y la Carta de la ONU también se da. ¿Y qué pasa? Que esa carta lees el momento, es como un flash, una fotografía de aquel momento. Y por supuesto, sí pasa que al tiempo, estas instancias necesitan reformularse. Y se ha discutido, bueno, algunos países han llevado esa propuesta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da, bueno, estos días que lamentablemente se conmemora el 11 de septiembre, la caída de las Torres Gemelas, allí cambió hay un punto de inflexión esa fecha, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo. Lo que fue las guerras preventivas, todo este montón de guerras que ocurren después de ese acontecimiento, y el mundo cambió drásticamente, y a partir de allí ya parece que la ONU queda un poco, digamos, fuera de impactar o de poder, digamos, gestionar este tipo de situaciones. Se dieron guerras, un montón de guerras donde la ONU intentaba tratar de que evitarlas, pero ocurrieron y ahí se vio que la ONU estaba un poco, digamos, desarticulada y quizás ya se había quedado en otros tiempos, ¿no? Entonces en la actualidad está pasando lo mismo porque si la ONU ha intentado en este momento, pues, evitar una guerra, lo hecho es que lo real, lo concreto es que la guerra está ahí y el impacto sobre nuestras vidas es real, está ahí. Ahora fíjate, hoy están las redes sociales que se caracterizan esencialmente en la interactividad, en la intimación, las relaciones son más cercanas, y también en la eliminación de intermediarios. No solamente las relaciones son más cercanas, son más directas, porque hoy en día Biden decide emitir un pronunciamiento oficial, puede poner un tweet como lo puede hacer Maduro. Sí. O como lo puede hacer el presidente de Rusia o Ucrania. Ahí no hace falta que yo como periodista le ponga un micrófono delante. Eso no lleva a instancias como la ONU a ser más eficientes, porque el mundo está más pequeño, está más interrelacionado. Sí. Fíjate, alguien puede decir aún de este lado del mundo que es ajeno a lo que le está pasando a los europeos. Venezuela no lo puede decir, porque además Venezuela es un actor clave en este juego que nace del escenario de Ucrania. Pero mira cómo están los europeos. Viene el invierno, están evaluando sus dependencias en suministro. O sea, mira, tenemos un mundo más complejo y más pequeño. Yo te diría más bien lo contrario. Eso que estás planteando, lo contrario. Los europeos están viviendo lo que quizás nosotros ya vimos hace unos años recientes, ¿no? Es decir, el tema de las sanciones, el impacto de la guerra. Nosotros en el 2018 y sobre todo el 19, pues vivimos unas situaciones similares. Hemos tenido unas reuniones recientes con unos colegas que han venido de Rusia, en los intercambios, estudiantes y estos que han ido al exterior, y nos decían, wow, que vivieron en Rusia, te digo en estos días, ¿no? Después que estalla la guerra, situaciones muy similares a las nuestras hace 3 años atrás, hace 2019, 20, 21, 22, estos años atrás. Entonces, digamos, lamentablemente, pues nos ha tocado vivir situaciones que de alguna manera han impactado o se parecen a lo que hemos vivido en Venezuela, en otros países. Y Europa, perdón, Europa, bueno, sí, que está inmersa en esta situación, porque no solamente Ucrania, Rusia, olvidémoslo, eso no es así. Es la guerra de Europa. ¿Por qué? Porque otros países, si bien no están en la primera línea de fuego, lo cierto es que están allí de alguna manera, con presencia hasta militar. Mira, te voy a hacer y disculpa, no pierdas la idea, disculpa la interrupción. A mí esas cosas me llaman la atención. Yo estaba en un restaurante el domingo y estaba en las pantallas, tenían un juego Atlético Madrid-Real Madrid. El clásico de la capital. Bueno, y entonces estaba una bandera de Ucrania. La transmisión tenía una bandera de Ucrania, que es lo que tú estás diciendo. O sea, aquí los países europeos tomaron posición. Es correcto. Se alinean a favor de uno o del otro. Es así. Es así y ya, o sea, porque lo están sintiendo. Para el común europeo la gente que tiene familia, entiendo que también tiene raíces europeas, ¿no? Sí. Y seguramente cualquier persona que tiene un contacto allí o llama a algún amigo, un colega, se dará cuenta que Europa está sintiendo, pues, ha sido como un boomerang el impacto de esas sanciones porque, bueno, sí, no son países, y es lo extraño de esto, ¿no? No son países acostumbrados a nosotros en América Latina a vivir en inflaciones y en crisis eternas, en crisis cíclicas, ¿no? A ver, nosotros Venezuela hemos vivido en la constancia de los precios del petróleo históricamente. El boom de los 70 vivimos bien, después la crisis de los 90, ya no tan bien, después el boom cuando Chávez, vivimos bien, y ahora en esta crisis, bueno, ahora hay una paradoja.
hay un boom internacional y nosotros debemos situarnos en ese contexto. No sé si me explico, ¿no? Es decir, Sí. hay una situación a favor, lo conversamos acá previamente, ¿te acuerdas? De que Sí. ocurrieron las cosas, está Sí. bien, pero ahora nosotros debemos empujar el carril, el tren, para que esté a la par de ese contexto a favor Ser del más país. proactivo que reactivo. Es correcto. Mira. Es nuestra esta Sí, responsabilidad. ahora. Francisco, tenemos que hacer una pausa. Es decir, yo no me quiero poner una flor en la boca para tocar estos temas, pero es que a veces Sí, temas de interés mundial lucen como engavetados por comeflor, como el tema de la sustentabilidad, Claro. del clima, de las condiciones de vida. Es decir, al regreso, yo quisiera que tú me dijeras cuáles son esos grandes puntos de la agenda mundial. Mira, yo tengo aquí anotado la guerra de Ucrania, la crisis Sí. alimentaria, la emergencia climática, la escalada inflacionaria. Es decir, ¿será que nos podemos poner de acuerdo como ciudadanos de este planeta para una visión de mundo? Sentirnos parte del mundo. Yo recuerdo una vez en la Católica, un señor, un pediatra, iniciaba una conferencia y decía, soy argentino y latinoamericano. A mí me encantó, yo dije, Sí. oye, de verdad que eso es un gentilicio, ser latinoamericano. Yo lo digo mucho aquí Sí, porque sí. este programa llega a Latinoamérica también. Entonces, al regreso yo quisiera que tú siguieras marcando esa agenda que nos puede convocar a todos. Como dice tu programa, no sé si estemos a tiempo. Ajá, es porque ese es el otro tema, no hay tiempo que perder. No hay tiempo. Ya ha pasado mucho tiempo. Volveremos. Bueno amigos, seguimos la conversación con Francisco González, internacionalista especialista en sistemas de integración regional. Bueno, ¿cuáles son los grandes puntos de interés en el mundo? Te lo digo porque la gente que nos escucha, quien va en su carro, escuchándonos en la radio, está en su casa aún, en la oficina, viéndonos por televisión, probablemente no muestre gran interés en que se hable de la ONU. Sí. ¿Verdad? Que la gente le encuentre sentido, la gente Porque hay- diga, bueno, ¿qué tipo de inherencia puede haber entre lo que hace la ONU y mi vida, mis intereses, mi calidad de vida? ¿No? Y la vida privada, ¿no? Del común. Así es. Y creo que es un debate y digamos que es un objetivo que tiene que buscar la ONU. Yo creo que ellos están en consonancia con eso. Ujú. Hemos visto los últimos discursos de Antonio Guterres, el secretario general, y tratan de enganchar con esa lógica, ¿no? De ver cómo los distintos organismos que, digamos, son parte de la ONU puedan tener esa conexión con las organizaciones sociales del mundo y han trabajado un poco en eso, ¿no? Sin embargo, en estos temas de la agenda precisamente, uno que importante que tú tocabas al final tiene que ver con ese tema de el cambio climático, por supuesto, ¿no? Ujú. Es un tema importante. Nosotros hemos visto recientemente algunas conferencias del profesor del Instituto de Massachusetts, el profesor de Estados Unidos, Chomsky, ¿no? En el cual él habla como un señor de más de 90 años, donde habla de este tema de las crisis internacionales. Lo dice Biden. Biden ha tocado el tema. Incluso Biden cuando va a llegar al poder, lo comentábamos una vez, ¿no? Cuando va a llegar al poder, entre las agendas y los arreglos que habían hecho era con muchos ONG del tema contra el cambio climático. Y eso pesa, Yoliti, para el tema posterior que va a haber de la energía. Es decir, acordémonos que antes de Biden en el poder con Trump era la locura. Y precisamente lo que tenían en mente era explotar el petróleo de Estados Unidos que tienen en Alaska, lo cual tocaba pues toda la fauna de que allí se encuentra. Y esos acuerdos que se dan en las agendas electorales están impactando en la actualidad. ¿Ves cómo todo tiene una lógica, no? Entonces, mira, y una cosa que es problemática, el hecho de que, si bien con la guerra se destapa el tema de la crisis internacional energética, que es real en este momento, lo cierto es que pareciese que estamos profundizando el hecho de la explotación de los hidrocarburos más que amainarlos, ¿no? Es decir, el mundo actual está ávido y hambriento de hidrocarburos y no parece en el corto plazo que fuese a cambiar eso. Los que decían, ¿no? Que cuando el petróleo en lo que fue la pandemia, que el petróleo llegó a un precio pues impensable, que no costaba nada. Algunos decían, no, ya se acabó el petróleo, la era petrolera. Y parece que no, al contrario. Mira cuánto está el precio hoy, no sé, $100, es el promedio, ¿no? Anual. Ujú. Entonces, y esto a su vez genera que esa dependencia de los hidrocarburos, bueno, sí, incluidos nosotros, Venezuela también, porque hemos vivido eso por 100 años.
es lo que prácticamente está llevándonos al borde, ¿no? Al llegadero. Y por lo pronto no hemos visto en lo reciente un avión que vaya desde Venezuela hasta España con paneles solares. Todavía no los vemos así como que en el mercado, ¿no? No se ven. Fíjate, Francisco, amigos, estamos escuchando y viendo a Francisco González, internacionalista, especialista en sistemas de integración regional. Evidentemente, uno de los problemas más importantes que coloca en balanza cualquier ser humano es el económico. El económico incluso que debemos entender no como un fin, sino como un medio. Sí. El recurso que se necesita para suplir todas las necesidades básicas. Y Venezuela no es el único país que en este momento tiene problemas económicos. Sí, claro. Hasta en los mismos Estados Unidos hay una situación muy delicada, Sí, que se puede hacer tan difícil en ciudades como en Nueva York, por decírtelo. Esos son temas transversales también. sí. Claro, lo que te decía hace rato, pues las crisis por lo general de hiperinflaciones cíclicas o constantes. En los 80, por ejemplo, tenemos una América Latina endeudada donde hubo un periodo hiperinflacionario con las monedas que se deshacían, ¿no? En carriles para que la gente pagara, ¿no? Exacto. Y cada minuto. Bueno, en Venezuela también, ¿no? Quizás los que son un poco mayores vivieron esa época con más contundencia, ¿no? Pero países del Cono Sur, por ejemplo. Y en la actualidad, pues como son crisis por lo general cercanas a los países, digamos, periféricos, creo que esa es la connotación más idónea, los países periféricos, los países industriales por lo general no sufren estas hiperinflaciones, ¿no? Hiperinflaciones. Pero resulta que en este momento está ocurriendo. Es decir, está ocurriendo en la cuna del sistema internacional capitalista, en los países industriales. Es decir, Estados Unidos, Europa, ¿sí? Los países contundentes en el tema industrial. Y lo cual nos muestra que esta crisis pues, puede, y mira una cosa que está pasando también, puede generar al mismo tiempo, ¿no? Nosotros le llamamos a eso, Yolite, las multidimensionales crisis, ¿no? Uh-huh. Crisis en otros aspectos, en el ámbito político, por ejemplo. Hemos visto recientemente en Inglaterra, bueno, sí, la situación de estos días con la desaparición física de la reina, pero también el hecho de que ya con Boris Johnson se demostraba una crisis en Europa con la salida del Brexit. Es decir, la Unión Europea comienza a tener un golpe por un costado con el Brexit, con la salida de Inglaterra. Y eso nos demuestra que los partidos representativos socialdemócratas que daban estabilidad en Europa, algún profesor una vez nos dijo por allá en el sur, han perdido sus identidades de otra época y sobre todo desde los años 90. Eso se ha ido acumulando. Y eso ha dado pie, lamentablemente, a estas extremas derechas que han ocurrido en Europa y que están ocurriendo en Estados Unidos. Creo que fue ayer o antier, Biden dio una entrevista muy importante donde hablaba de esa situación política derivada de la crisis en Estados Unidos. Y lo increpaba el periodista que le preguntaba justamente por el tema de la inflación. 8.2% en Estados Unidos. Es impensable eso para un país como Estados Unidos. Eso es lo normal para un país como nosotros, pero no para Estados Unidos, que ha sido un país estable por décadas, de los años 50, ¿no? Desde el boom de lo que fue en la posguerra, ¿no? El boom de esa década de oro, de crecimiento, ¿no? De esa época. Y que mire, y a la par de eso, parece que no, pero estábamos viendo el otro día fotos de la Venezuela de los años 50. Uh-huh. Qué bonita, ¿no? Caracas, de esa época, ¿no? Sí, señor. Era una ciudad muy estable, muy próspera. Y Venezuela también se ha movido a la par de esos boom con Estados Unidos, ¿no? ¿Ves cómo hemos estado estos años muy cercanos a la lógica estadounidense? Y ahorita que están sufriendo ellos esas hiperinflaciones también, nosotros también tenemos crisis, ¿no? Por supuesto. Y ahí es donde vimos, y lo comentamos aquí, Yoliti, y lo comentamos aquí en tu programa. Biden y sus asesores, si bien habían enviado mensajeros, emisarios, uh-huh, para en esa época, cuando estaba el tema de la cumbre de las Américas, debieron haber pensado el hecho de las invitaciones, ¿no? Porque quizás la agenda dentro de ese evento hubiese agarrado para otro lado y haber tenido más impacto, beneficios para el común del estadounidense. Porque uno suele ver Estados Unidos o ver los países desde la óptica de los líderes, desde las políticas o las burocracias y no desde la óptica del común. No es igual el Estados Unidos que pueda tener un Trump o un Biden que el Estados Unidos del común. ¿No? Claro. No es igual. Ahora fíjate. Voy a dos notas que he compartido recientemente. Una es un titular de 2001. BCB intenta bajarle copete al negro. 85 millones de dólares, una nueva inyección al Banco Central para mantener el control del tipo de cambio. Eso en lo económico. Pero más allá,
hoy leí de efecto Cocuyo que el gobierno de Maduro anuncia que tomó el control de monómeros este 19 de septiembre. Es decir, al final todo radica en la política. Es la política. Es la Muy política. Ese es el punto. Son las decisiones. Sí. Fíjate tú. Sí. Ese es el punto central. Claro, porque mira, un venezolano que simpatizara o no con Duque, o simpatizara o no con Petro, hoy tiene que concluir que gracias a esa transición, a ese cambio de mando en Colombia, se abren oportunidades que refrescan expectativas. Más bien te haré yo una pregunta. Que ¿A quién refrescan beneficia realmente? proyectos. ¿A un venezolano o a un colombiano? ¿Cuánta gente se emplea en monómeros? ¿A quién beneficia monómeros realmente? En términos Porque económicos, fíjate, ¿ves? me refiero a qué. Sí. Me refiero a la noticia de que se retoman Sí, la apertura de los vuelos comerciales, el esfuerzo en la frontera, Se abre la frontera, las relaciones bilaterales. Chicos, más allá de los tecnicismos y los detalles de lo que se vaya construyendo, oye, es evidentemente una noticia alentadora. Sí, claro. Si Duque estuviera allí todavía, esas compuertas no se habrían abierto. No. Entonces, qué importante es la política, y eso lo tienen que reflexionar también los políticos, porque al final, más allá de los signos ideológicos, es la gente la que está ahí esperando en el medio. Eso, Eduardo, tiene que ver con todo esto que estamos hablando, la consonancia de las instituciones con sus representados o con sus administrados. Y en ese sentido pensamos que el gobierno de Iván Duque pues estuvo totalmente desgastado los últimos 2-3 años, sobre todo desde el 19 cuando se da el paro nacional. Paulatinamente fue emergiendo esta propuesta del pacto histórico, ¿verdad? Dadas esas circunstancias de las protestas en la calle de la gente. Y este grupo, donde está Petro, por supuesto, a la cabeza, leyó esa realidad, ¿no? Y comenzaron esa campaña yendo a los espacios, ¿no? Y vinieron a Cúcuta, por supuesto, en un contexto bastante complicado. Recordemos que en Cúcuta hay una situación de guerra prácticamente, ¿sí? Entre grupos de toda naturaleza. Y él mismo estuvo amenazado de muerte. De hecho, habían postergado la agenda de visita en la campaña por esa situación. Al final estuvo, ¿no? Bajo un aparato de seguridad, pero ahí lo comentaba. Lo comentaba porque estaban escuchando a la gente, ¿no? La gente que gritaba allí, hey, ¿cómo pasamos? Porque la gente para venir a Venezuela, la gente binacional. El tema es, y volvemos siempre a lo mismo, porque no es igual vivir en Caracas que vivir ahí en San Antonio. Claro, la gente que vive ahí. La frontera se ve distinta, se vive distinta. La gente pasa por el río. Claro. Si le ponen la guardia o la policía colombiana va a pasar por el río y es lo que estaban haciendo, ¿no? Sí, Francisco, se agotó el tiempo. Y fíjate, cuando yo nombro monómeros, sí, yo en nombre de todos los venezolanos, lo único que quiero es que se me aclare qué pasó allí. Fíjate, yo no fijo posición entre los buenos y los malos, pero entre todos tenemos que saber qué pasó en monómeros. Incluso los aludidos por las acusaciones deberían salirle al paso públicamente y decir, yo soy inocente por esto, esto y esto y esto. Sí. Oye, pero los políticos tienen que rendir cuentas. Hay responsabilidades. Sí. Y bueno, vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Sí, la Fiscalía venezolana está en investigaciones, pero la colombiana también tiene que hacer lo suyo. Claro. Bueno, Francisco, hasta pronto. Gracias por la invitación y bueno, siempre tratamos de sumar en lo que ha sido el tema de integración regional y gracias por la invitación. Que disfrute los suspiros. Así es, aquí los tenemos, en grupo, en familia los vamos a disfrutar. Francisco González, internacionalista, especialista en sistemas de integración regional. Volveremos.